de colores, de nombres, ¿no? De actividades, ¿no? Que van prefigurando, ¿no? Lo que esa persona va a hacer, inclusive antes de nacer, ¿no? Y cuando nace, aún más todavía, ¿no? Porque cuando nace, ya hay ciertas actividades que se le están vedadas, ¿no? Y ciertas actividades que va a poder realizar y otras que no, en función, ¿no? de una identidad de género que ya se le asignó en función de los órganos sexuales. Imagínense, ¿está? Entonces, en función de esos órganos sexuales ya se determina una identidad. Y es la que como tal la familia va enseñando, muchas veces en realidad de manera, podríamos decir, involuntaria, ¿no? Va condicionando con gestos, con formas de actuar, con formas de hablar y de decir, ¿está? Va configurando la manera en la cual esa persona en realidad se va sintiendo, va queriendo, esa psiquis, ¿no? En su mente en realidad ya se va moldeando. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vieron? ¿Cómo le encontré la vuelta al texto de Le Breton que habla de la alimentación? Y yo le estoy encontrando una vuelta, ¿no? Con las ideas de género. Porque están todas ahí, ¿eh? ¿Está? Dirá Le Breton, allí en la manera en la cual preparamos los alimentos están todas las normas o las reglas en realidad de una cultura. ¿Quiénes son los que se sientan en la mesa? ¿En qué lugares? ¿Quiénes son los que preparan los alimentos y cómo los preparan? Yo creo que les conté la anécdota de mi abuela, ¿no? Que me echaba de la cocina, ¿no? Que me echaba de la cocina porque no era un lugar apropiado para los hombres. Bueno, una cuestión de género ahí metida, importante, ¿no? O con lo de batir crema, cuando está en periodo, también esto es por tema de género. Exactamente, las nociones del cuerpo, también allí están metidas, ¿no? Ahí, ¿no? En esa socialización. Por ejemplo, porque también determina en realidad cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de características, ¿está? Volviendo a la idea de esencia o de naturaleza, ¿no? De ese cuerpo, ¿está? Que se van mezclando, ¿no? Con elementos culturales. Bajo estas nociones, como vos decís, Napoleón, ¿no? En estas concepciones del cuerpo, para para el saber popular, el cuerpo es una misma cosa con la naturaleza. O sea, la naturaleza y el cuerpo en realidad funcionan de la misma manera. Y lo que pasa en la naturaleza, de alguna u otra manera, golpea o se relaciona con lo que está pasando en el cuerpo, y viceversa. Entonces, esto que vos decís, Napoleón, ¿no? De lo que pasa con las mujeres en realidad que están en su periodo. Claro, lo que está sucediendo en el cuerpo de la mujer tiene que ver con el cierre de un ciclo de fertilidad. A partir de allí la mujer es infértil, ¿no? Cuando está en el periodo. Entonces, cualquier actividad productiva o cualquier actividad creativa, ¿no? de producción o que se necesite en realidad de algo que monte o algo que se origine, ¿no? Algo que se fertilice, no se va a lograr. Entonces la mujer bate la crema y la crema no levanta, ¿no? No se liga, el pan no se fermenta, porque como tal lo que sucedió en el cuerpo de la mujer es que perdió esa fertilidad, esa potencia creativa, ¿está? Y que como tal, si toca otras cosas, esas cosas también las va a perder. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Entonces... Profe, disculpe. Sí. ¿Esto también no está relacionado con la falta de información de la gente que impone esas ideas? Porque ya está demostrado que una mujer, aunque esté en el periodo, puede batir crema. No, porque, a ver, esta falta de información, vos decís entonces que hay falta de información científica. Es que son creencias que vienen desde antes. Tipo, ¿vos dónde querías? ¿Lo que no se parece? Yo me quiero quedar en 5 saltos. Camino, sé que quién estaba hablando detrás. Perdón, estaban hablando por teléfono. Ningún problema, es un chiste. Lo que digo es lo siguiente. En función de lo que estaban comentando, yo no sé si tiene que ver tanto en realidad las faltas de conocimiento o la falta de saberes científicos, porque los saberes científicos son una forma de explicación entre tantas otras de la realidad, y todas ellas válidas, y todas ellas eficientes, ¿verdad? Y todas ellas en realidad que tienen efecto en la realidad de las personas. ¿Puede ser la incorporación de mitos y culturas, profe? Sí, pero por eso... Pero a
el mito y la cultura, o estos mitos o estas leyendas, para los pueblos en realidad que las elaboraron, son efectivas y explican el mundo, ¿está? Y tienen sentido. Ustedes dirán, bueno, pero eso no es científico, entonces, porque científico sería en realidad estudiar libros de historia, por ejemplo, para recuperar en realidad, para saber a ciencia cierta lo que sucedió. No, una forma de explicación son los mitos, y está bien, porque durante millones de años, ¿no?, las personas en realidad se transmitieron de manera oral, ¿no?, lo que sabían, lo que pasaba, ¿no?, la cultura, ¿no?, los elementos normativos de su cultura los pasaron por este medio. Entonces no hay un valor mayor o un valor menor, ¿no?, entre un conocimiento o el otro. Todas son efectivas, ¿no? Todas dentro de su estructura tienen valor y tienen poder de explicación y tienen eficiencia, ¿no? Dirá allí Le Breton, tienen eficacia simbólica, ¿no? Porque permiten en realidad tener un efecto sobre las personas. Ustedes dirán, pero eso no es científico. No, seguro que no es científico, pero que funciona, funciona. ¿Está? ¿Y qué tiene que y cómo funciona? Esto lo explicamos, sí, Mónica. Esto de eficacia simbólica, significa que tiene sentido para ellos, para ese grupo de personas que lo piensan. No solamente para las personas en realidad que crearon eso, sino para toda aquella persona que comparte tiene una comunión de sentido, diría yo. Por eso, que creen en esas cosas, por así decirlo. Exactamente. Bien. Comparten esa estructura simbólica. Vos no necesariamente, por ejemplo, tenés que formar parte de los pueblos originarios para creer en el mal de ojo, ¿no? No te hace falta saberlo. No te hace falta, por ejemplo, ser de origen asiático, ¿no?, para hacer una práctica como el Reiki y que eso tenga algún efecto en tu cuerpo. Bien, a eso sí se refiere entonces cuando habla de eficacia simbólica. Exactamente, ¿no? Porque eso funciona porque hay una comunión de sentido entre aquellos en realidad que produjeron esos recursos y aquel que los practica, o aquellas que los practican, ¿no? La eficacia simbólica tiene que ver, en principio, ¿no?, con un elemento que muchas veces en realidad en la biomedicina está puesto en un segundo plano, que tiene que ver con el nivel psíquico o emocional, ¿no? Si vos a nivel psíquico o emocional cierta práctica en realidad te da tranquilidad, te baja la ansiedad, te baja el estrés y obviamente es efectiva, eso va a tener una repercusión en tu cuerpo, ¿no? Digo, sin ir más lejos, ¿no?, las enfermedades, ¿no?, se me fue la palabra. Psicosomáticas, eso estaba buscando esa palabra. Psicosomáticas, tienen que ver con eso, ¿no? Con el juego, ¿no?, que hace la mente y que justamente se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Los desórdenes emocionales y psíquicos tienen una relación, ¿no?, con lo que pasa en el cuerpo finalmente. Y uno irá al médico y te dicen, y la verdad que vos no tenés nada, y no probaste con ir al psicólogo, ¿no? Y no probaste hacer otra terapia, porque claramente tu cuerpo en realidad se está manifestando los desórdenes que tenés en tu mente. Entonces, allí es el campo, ¿no?, donde estas terapias en realidad encuentran lo que llamamos, ¿no?, terapias alternativas, es horrible el nombre que tienen, es el lugar, ¿no?, que tienen de existencia, ¿no?, donde la eficacia simbólica se practica, ¿no?, donde tienen eficiencia y eficacia porque en realidad funcionan en el cuerpo de las personas. Profe. Sí, Catalina. ¿Podría ser como, entonces, la eficacia simbólica un concepto como para desterrar y como sacar ese como mal llamado efecto placebo? Claro. Yo por eso mismo no me gusta la palabra efecto placebo, porque es un término que viene acuñado, ¿no?, desde la medicina, desde la biomedicina, para subestimar, ¿no?, el accionar o la eficacia, ¿no?, de otras prácticas, otros tipos de formas de sanación. Diré. Que uno no las comparta no significa que no funcionen. Digo, yo en esto uno parece que yo soy el que hace todo, que cree en todo, ¿no? Parece que hay cosas que el profe la practica. No, yo soy, en esto me parece que lo dije en algún momento, yo soy un tipo de ciencia, pero hay algunas cosas en realidad que las que es creer o reventar, ¿no? Y para ciertas personas funciona, y entonces yo soy respetuoso de eso. Después tendré mis apreciaciones personales, pero siempre me las guardo porque en realidad son mías y no tienen por qué ser compartidas.
no sé, Agustín, ¿a dónde va eso? Una cuestión media mística, ¿no? El cielo y el infierno, me perdí lo de arriba, no sé a dónde iba la charla. Después si por ahí abren el micrófono y me explican, sería bueno. ¿Y cómo podemos enganchar esto con diferencia sexual y género? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bien, entonces, estamos hablando de la eficacia simbólica, ¿no? Y la manera en la cual concebimos el cuerpo. ¿Está? Y en esto, importante, ¿no? Digo, no tanto la idea de eficacia simbólica, porque ahí estamos hablando de tipos de terapia, ¿no? Y el texto de Marta Lamas no te apunta por ese lado, ¿no? Pero sí esta manera, ¿no? De la forma en la cual concebimos el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, que como tal no tiene una existencia física solamente, sino que también tiene otras maneras en realidad de manifestarse. Y en eso, a mí por ahí lo que me sirve, no tanto es el texto en realidad para poder encontrar puntos en común con el texto de Marta Lamas, el texto este texto de Le Breton, ¿no? Del cuerpo, sobre todo de las experiencias del dolor, ¿no? Porque habla de las terapias, pero sí el texto en realidad que vimos de Le Breton con respecto a la alimentación, cuando dice que la alimentación es un proceso muy complejo, ¿no? O es un hecho muy complejo. Sí, la alimentación es un hecho muy complejo porque intervienen un montón de variables culturales, ¿no? Para que nosotros podamos determinar qué es lo que podemos alimentarnos y qué cosas de las cuales no podemos alimentarnos. Y en eso yo también, parafraseando, puedo llegar a decir desde Marta Lamas, y la sexualidad también es un proceso muy complejo, ¿no? Porque en eso no hay nada determinado por la naturaleza. Inclusive, ¿no? Aquellas cuestiones que nosotros podemos pensar desde lo biológico que están determinadas, ni siquiera esas están determinadas. ¿Vamos hasta ahí? Uno dirá, sí, pero en la naturaleza en realidad se muestran una persona muy parada, ¿no? Desde lo biologicista o esencialista, dirá, sí, como tal, en la naturaleza aparecen, ¿no? El macho y la hembra. No, diremos en función de lo que dice Marta Lamas, porque son dos formas de resolución de diferentes elementos orgánicos que están en el cuerpo, ¿no? Los órganos reproductivos externos, internos, están las hormonas, las gónadas, estas son, en función de eso podemos establecer personas en realidad que tienen una estructura u órganos sexuales que pueden pensarse, ¿no? Como masculino, femenino, y las diferentes formas, dirá Marta Lamas, de hermafroditismo, ¿no? Que es una palabra muy vieja esta, ya no se usa nada más, sino que se habla de intersex el día de hoy. ¿Por qué? Porque este texto en realidad está escrito a fines de los 80, imagínense, tiene como 30 años. Así que pónganlo en situación. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ni siquiera pensando desde lo biológico tenemos un resultado, ¿no? Que nos pueda pensar o tratar de pensar en realidad en esta idea de naturaleza que está inscrita, ¿no? En la sexualidad de los seres humanos. Y desde allí. Y menos aún asociar esto con una identidad de género. Allí, bueno, no sé si alguien iba a intervenir, pero Dominic dice: una construcción muy biologizada es pensar que la sexualidad natural es la heterosexualidad. Entonces se restringe el aspecto de la sexualidad humana. Claro. Y ahí volviendo a las ideas que estamos planteando al principio, ¿no? La idea de naturaleza o lo normal. Existe esta idea, ¿no? De la heteronormatividad. ¿Dónde te perdiste, Constanza? Porque si no yo sigo. No pude encontrar la relación entre, o sea, quedé que dijiste alimentación y sexualidad, proceso complejo, y ahí no pude relacionarlo, no, me perdí. Ahí ya sé dónde quedaste. Yo lo hago un juego entre dos frases que hay, o por lo menos una frase inventé yo, y otra frase en realidad que está en Le Breton. Le Breton dice que la alimentación es un proceso muy complejo, ¿no? No es fácil explicar la alimentación, dirá Le Breton, porque en ello no hay nada de natural. No hay ningún determinante natural en la alimentación. Entonces yo diré, esto lo dice Mariano López, no lo van a encontrar en Marta Lamas. Así que es de pura factura mía. Yo diré en función de esta frase de Le Breton, la sexualidad también es un hecho muy complejo, porque en ello no hay nada determinado por la naturaleza. ¿Vamos hasta ahí? Coinciden en que ambas lo determina la cultura.
Claro, a ver, como tal, eso medio hay que agarrarlo entre pinzas, eso, lo que acabas de decir, Galo. Porque vos decís en realidad que solamente hay un determinante, un condicionante cultural, y no es así, sino que en realidad hay muchos determinantes que intervienen a la hora de la sexualidad. Está lo cultural, lo social, seguro, está jugando allí, pero también está el aparato psíquico. Ahí se complejiza la cuestión. Sí, hay sí, varias. Eso es lo último, profe. ¿Cómo no te entendí, Joaquín? Que no entendí lo último del aparato psíquico, como que Marín. Ahí vamos. Vamos por partes, porque yo ahí estoy avanzando bastante en el texto de Lamas. No estoy siguiendo, digamos, el orden, ¿no? Porque ahora me salté. Yo les iba a hacer un par de preguntas, pero en esto me estoy saltando. Y algunas de las preguntas que les voy a hacer el día de hoy ya me digo que las contesté. Pero... Profe. Sí. Ahí se puede hablar de lo que habla acá el texto de un sujeto escindido. Sí. A ver, nosotros escindido porque está separado. Este concepto me quedó un poquito confuso. Bien, vamos a eso entonces. Tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Digo, a ver, nosotros en realidad tenemos un problema, un gran problema, ¿no? Con nuestra sexualidad, que es un determinante, ¿no? Digamos, en nuestra estructura, hablando de la estructura psíquica, ¿no? Nosotros en realidad como tal formamos nuestra sexualidad de muy temprana manera. Ya apenas nacemos, estamos de alguna u otra manera construyendo, configurando nuestra identidad sexual. Esto es lo que relata Lamas en función de estos conceptos del psicoanálisis, como por ejemplo el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, sí. Exacto, ¿no? Que depende de cómo cada uno resuelva ese concepto, va a ser, por decirlo de algún modo, la orientación o el pensamiento en cuanto a lo sexual que va a tener. Exactamente, ¿verdad? La orientación sexual. Y eso es un elemento fundante. ¿Vamos hasta ahí? Tiene que ver en realidad con la manera en la cual la psiquis de la persona, del individuo, se va configurando. De la manera en la cual se resuelva eso, va a ir una identidad sexual, una orientación sexual particular. ¿Vamos hasta allí? Fruto de ese resultado es que se van abriendo un montón de elementos, ¿no? Un montón de variables. Y allí entran a jugar, ¿no? Las variables en realidad sociales y culturales, de las cuales ustedes estábamos comentando. Claro, ese niño o esa niña o ese niña, ¿no? que está creciendo, en función de esa identidad en realidad va a ser luego condicionado, ¿no? por el contexto en el cual nace, pero siempre con esa marca, ¿no? de la manera en la cual resuelve esa identidad. ¿Qué digo con todo esto? Digamos, vamos a poner el caso, ¿no? de un niño que, como tal, ese complejo de Edipo lo resuelve de una manera heterosexual, orientando, ¿no? su sexualidad al sexo opuesto. Esa es una manera de resolución, como está la otra, ¿no? en la cual la orientación sexual va hacia una persona de su mismo sexo. Hay un gran problema, porque como tal la cultura y la sociedad lo que esperan es que ese niño sea heterosexual, no homosexual. Entonces se van a dar un montón de represiones, ¿no? de sus deseos, ¿no? en función de lo que la cultura y la sociedad le está determinando. ¿Vamos hasta ahí? Entonces la cultura y la sociedad no son, digamos, si bien son importantes, mas no son determinantes. Son condicionantes. Me siguen con esto que estoy diciendo, ¿no? Porque a veces en realidad hablo en cocoliche. No se repita eso otra vez que estuvo bueno. Eso que estuvo bueno lo vuelvo a repetir. Bien, vuelvo a repetir. A ver, lo que no hay manera de poder resolver, porque es algo fundante del individuo, tiene que ver con el aparato psíquico y esta resolución edípica que estamos comentando, ¿no? de la orientación sexual. Eso es un hecho fundante, dirá la psicología. Ustedes después estarán de acuerdo o no con esto, pero digo, para la psicología de Freud hasta Lacan, en realidad esto es así. Esta manera en la cual orienta uno su sexualidad se da
cuando uno es niño, ¿no? Esos primeros momentos, esos primeros pasos que uno da como infante. De la manera que uno resuelve eso, después en realidad se va a encontrar con todo lo demás, ¿no? Con la cultura. Con la cultura y con la sociedad. Y entonces, allí el problema. Si obviamente se da en función, ¿no?, de lo que la sociedad espera, y la cosa va a marchar. Ahora, si la cosa en realidad va distinta, está, por ejemplo, en el caso de que esa resolución edípica dé como resultado, ¿no?, la homosexualidad, y probablemente esa persona en realidad tenga que reprimir muchos de sus deseos porque en realidad va a estar condicionado para otro lado. Profe, perdón, con respecto a lo que usted estaba comentando, para darme cuenta si lo entendí o no, podría ser que el niño, o al nacer o niña, ¿no?, nace la persona y tiene una cierta libertad, digamos, para elegir en ese momento, pero una vez que empieza a interactuar, ya sea con su familia o demás, ahí se presenta el condicionante, que lo puede llevar a tomar cierta decisión, por ejemplo. No hay libertad allí. No sé por qué planteas la idea de libertad. No, más. Sí, escucho. No, que el niño o la niña en realidad no tiene posibilidad de libertad o margen de libertad de decisión ninguna, porque en realidad está totalmente vulnerable y expuesto, ¿no?, a los adultos en realidad que tiene a su alrededor. Esto que yo estaba comentando, ¿no?, la manera en la cual resuelve el Edipo en realidad funciona al nivel del inconsciente. Claro, yo creo que en el simple hecho de decir niño o niña, no niñe, a un ser humano que recién, o mismo que ni siquiera nació todavía en el vientre de la madre, al ver sus genitales decimos es niño, es niña, pero en realidad él no sabemos todavía cómo se siente, él cómo se percibe a sí mismo. Exacto, entonces, eso se va configurando, construyendo, está muy bien. Se va configurando, construyendo en el transcurso de la vida de ese individuo. Profe, disculpe. Sí, Agustín, estabas hace rato levantando la mano. En caso clínico, por ejemplo, viene una persona, qué sé yo, con, digamos, su nombre, según su físico, se percibe como mujer y no quiere tomar tratamientos que sean justamente para un hombre o para una mujer. ¿Cómo resolveríamos eso? ¿O no quiere que sea tratado como hombre cuando se debería tratar, por ejemplo, una patología o algo así que sea específica de un hombre y que no por intentar o definirse como mujer no quiera ser tratado de esa manera? No entendí mucho el ejemplo, pero antes de responderte a nada, te digo, yo no soy psicólogo, ¿eh? Yo soy un profe de historia, nada más. Y ante cualquier tipo de consulta y cuestiones así, en realidad, resuélvanlo con otra persona que esté especializada en este tipo de cuestiones. Acá estamos tratando de pensar un texto que es el de Marta Lamas, ¿eh? No me quiero poner en un brete y poner diagnóstico cuando la verdad me excede completamente. Ampliamente. Ya. Bien. Profe, pero creo que lo que ella intentaba decir es que, por lo que le entendí, que ponele que viene una chica por su aspecto físico, que a veces decís, bueno, es mujer, y que no le gusta que se trate, que a ella no le gusta que la traten de ella, sino de él, y lo que dice es que no quiere seguir este tratamiento para hacer el cambio de género, y te preguntó, tipo, ¿qué se haría en ese caso? Y yo, volviendo a la idea, ¿no?, de esto, que si la persona en realidad se identifica con tal identidad de género, ¿por qué plantear otra cosa? Si esa persona se identifica como él, listo, resuelto el asunto. No sé si quiso decir eso, pero yo lo entendí. Bueno. Yo hablaba de otras ciertas patologías, por ejemplo, digamos, por ejemplo, específicas de una mujer. No sé, un cáncer de mama, algo así. Que viene una paciente, bueno, que se define como un paciente, se autopercibe como hombre y dice, no, yo no quiero hacer este tratamiento porque yo me siento como mujer, yo no puedo tener esta enfermedad porque no soy mujer. Y por más de que le diga y le explique, terca la persona y no quiere entender que se tiene que hacer ese tratamiento por su salud. Y dice, no me lo voy a hacer porque no soy una mujer, no puedo tener esta enfermedad. Sí, hay un tema con respecto a eso, ¿no? Y digamos, y esto lamentablemente, ¿no?, las disidencias, ¿no?, las personas en realidad
que se identifican, ¿no?, con un género que no es el que tienen, ¿no?, en sus órganos genitales, lamentablemente lo padecen, sobre todo aquellas personas que, como vos decís, se identifican como hombres, como trans, ¿no?, y van y tienen que ir a consultas ginecológicas donde en realidad el pasar es bastante malo, ¿no?, porque es un lugar donde como tal van mujeres cis ahí nada más, no hombres trans. Entonces se generan situaciones de discriminación muy fuleras, ¿no?, muy feas. Entonces, claro, obviamente, digamos, en ese contexto que muchas veces se presenta como violento, y la verdad que muchas veces se le ve exponerse a otro tipo de violencias, es medio complicado, ¿no? Hay cuestiones allí, bueno, ustedes ya como profesionales de la salud que lo van a hacer, tienen que estar abiertos a este tipo de cuestiones y no prejugar o presuponer de manera anticipada para no caer en situaciones en las que puedan llegar a generar discriminación. Profe, claro, profe, pero si viene, como ella dio el ejemplo de una paciente mujer que se identifica como él y te dice, no, me quiero hacer este tratamiento porque no soy mujer. Y vos le tenés que brindar, vos le apoyás, no una. Y vos tenés que cuidar, su integridad física. Y claro, pero, o sea, eso pasa con cualquiera. O sea, ya sea una mujer mismo que tiene cáncer de mama, puede decir, no quiero hacerme el tratamiento, y si el paciente no está dispuesto a pasar por el tratamiento, el profesional de la salud no puede hacer nada. O sea, ya se le brindó la información que más se puede darle y está en el paciente decidir si quiere o no tratar esta enfermedad, ya sea transexual o no más, no sé cómo decirlo. Una persona trans, pero claro, ahí podemos hablar yo sigo con el tema del sujeto escindido, ¿puede ser? Sí. Claro, porque a ver, estamos con el sujeto escindido, está buenísimo. Claro, porque a ver, volviendo a esta categoría de Mónica, está buena, ¿no? Porque muchas veces en realidad es esto, ¿no?, de la manera en la cual somos y lo que los otros esperan que seamos, ¿no? Esta división que está constante, ¿no?, en esto, ¿no?, de que la manera en la cual concebimos al cuerpo viene por ahí. Pero volviendo a lo que estaba preocupando, del tema, ¿no?, del tema de los tratamientos y demás. En esto, como dicen los compañeros y compañeras, es muy difícil, ¿no?, lograr que una persona en realidad realice un tratamiento si esa persona no está de acuerdo, ¿no?, con el tratamiento que se le está ofreciendo. Si no hay, digamos, una relación ahí médico-paciente que la pueda llegar a ser operativa, no hay manera, ¿no?, de que eso pueda llegar a buen término. Pero claro, o sea, vos no podés obligar al paciente, pero vos como profesional de la salud le tenés que recomendar lo mejor para cuidar su integridad física. Seguro. O sea, vos no tenés que ir en contra de sus pensamientos, eso no, pero uno le tiene que recomendar y hablarle desde un lado más, ¿cómo se dice? Desde un lado profesional y por más de que quizás sea, para mí no es discriminatorio, pero decirle que hay patologías como el cáncer de próstata, que solamente lo tienen los hombres, el cáncer de mama, que lo tienen las mujeres, el cáncer de útero. Ahí hay un problema. Lo que estás diciendo es que hay un problema. Porque vos estás justamente naturalizando de que las mujeres tienen problemas en realidad, o cáncer de útero, y las mujeres en realidad tienen problemas o cáncer de mama. No solamente las mujeres, también los hombres. Hay hombres también, hay mujeres que se identifican como mujeres que tienen cáncer de próstata. Ahí está el problema. No, pero yo lo digo, profe, en el sentido, o sea, no quise decir mujer, pero ponele en la anatomía. Anatómicamente lo digo. Anatómicamente hay elementos, esto volvemos a lo que estamos comentando recién. Anatómicamente no hay mujer o varón en realidad que tenga realidad, o digamos, en el caso de eso que comentamos hace un rato, en el caso de la naturaleza, hay personas en realidad que dentro de su cuerpo, anatómicamente, tienen órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Claro, lo que dice Marta Lamas de que hay como 5 intersexos, mínimo. Sí, exacto. O sea, y entonces, podemos... si ustedes se encuentran con estos casos, y claro, a ver,
ustedes tienen que tener la cintura suficiente, ¿no?, para tratar de no discriminar. Y sobre todo esto, que por ahí en este ejemplo que ustedes daban, hay una mujer que se identifica como hombre. No, es un hombre, no es una mujer. Porque ya están metiendo, digamos, aunque no quieran, ustedes me digan, no, yo no trato de discriminar. Sí, lamentablemente sí. ¿Está? Entonces, digamos, lo importante primero es escuchar al paciente o a la paciente. ¿Está? Tratar de entender o comprender lo que le pasa. Y sobre todo, primero, antes de comprender y entender lo que le pasa, en realidad es identificarlo como lo que es. ¿Está? Y ahí parte, de ahí arranca. ¿Está? Porque si no, en realidad todo lo demás en realidad se les cae. Obviamente, si yo, por ejemplo, por una persona trans y caigo, ¿no?, en un paciente, caigo como paciente, por ejemplo, el ginecólogo, que podría ser tranquilamente, ¿está? Y ustedes me dicen, no, pero usted, señor, no puede estar acá. Y bueno, ya después todo lo que vos me digas, ya no te lo voy a tener en cuenta, porque como tal ya me pusieron en un lugar que no es el mío. ¿No? Porque yo vengo a una consulta, ¿no? Vengo al médico no porque quiera, no porque me guste, sino porque estoy sufriendo, me pasa algo. ¿Está? Entonces ahí, digamos, lo primero... Claro, igual que con el urólogo. En todo caso, sí, pero bueno, porque yo soy un varón cis, pero bueno, yo estaba poniendo un ejemplo, ¿no? Pónganlo en situación. La idea, insisto, en todo esto, es tratar de pensar, y vuelvo a repetir, una idea que ya estuve comentando, de que nada hay natural, ¿no?, en la sexualidad de los seres humanos. ¿No? Nada nos permite pensar que es lo natural, ¿no?, que una persona que como tal muestre ciertas características en realidad masculinas, eso me puede llegar a pensar, o ciertos órganos sexuales masculinos me puede llegar a pensar que esa persona en realidad tiene una identidad de género masculina. Ahí 2 más 2 no es igual a 4. No, en ese sentido. Para mí es muy difícil este tema, o sea, de hablarlo. Yo te juro, estoy a favor de todo. Y tengo amigos que son, bueno, se identifican como tal. Pero en el lado médico yo siento que es muy difícil, porque vos tratás de no discriminar, pero aún así discriminás porque es inconscientemente, hablando de la anatomía, porque por más de que uno cambie de género, que se cambias el nombre, que es él en vez de ella, sigue teniendo los órganos con los que, bueno, nació. Y para mí es como muy difícil. Bueno, pero por eso vos tratás de atender en función de esos órganos, ¿no? Y tratar de responder en función de esos órganos, que son parte de un cuerpo, ¿no?, que es distinto, como el de tantos otros. Digo, profe, yo creo que... Hay un montón de gente, ahí te escucho, Valentín, pero ahí está Catalina con la mano levantada, igual que Jan, entonces quiero escucharles porque si no se me complica la cosa y después si no se hace mucho ruido. Y sobre todo para ser respetuoso, ¿no?, con las personas que habían levantado la mano. No estoy leyendo nada del chat, digo, ahí porque hay muchos comentarios en el chat, no los estoy leyendo. Voy a Catalina y después a Jan. Entonces, o sea, de todos modos, como la respuesta a esas dos ideas que plantearon de una persona que se autopercibe y es mujer, creo que era, pero su sexo es masculino, podemos como que recurrir al texto y ver esto mismo que decía Marta Lamas, que la anatomía es natural y puede ser MERM, no me acuerdo cómo era el otro nombre, pero que era como predominantemente masculino el sexo, pero también tenía algo femenino. O sea, puede ser así, puede ser lo que más conocemos, sexo femenino y masculino, o sea, diferentes variedades, y que eso sí es natural, pero que el género es estrictamente una construcción social, aparte de eso, que no es natural y que como que básicamente no existe si no lo nombramos. Ahí va, en todo eso que vos estás comentando, vamos. vamos por ahí. Sí. A ver, estaba Jan hace rato. Hola, ¿me escucha? Sí, se te escucha bárbaro. Claro, acá es como que, también yo opino que como profesionales tenemos que enfocar o actuar en cierta patología dando el dato biológico en este caso.
En este caso el enfoque no sería lo contrario ideológico, sería lo contrario de lo ideológico, en este caso es lo científico. Por ende, lo científico es aquello que nos corresponde aplicar con un método y un objeto científico. Pero precisamente lo que se propone, en este caso, estamos en contexto de ideología de género, es ocultar los datos y las ciencias duras respecto al cuerpo humano y pasarlos a explicar a partir de una concepción social, desarraigando los componentes naturales de la misma. O sea, es como que si tratas de ocultar los datos fisiológicos, los datos que te brindan las ciencias médicas, los datos que te brindan las neurociencias, incluso la neurobiología, etc., es como que estás ocultando acá el margen científico del asunto y pasas dando un tratamiento, explicando todo meramente a la autopercepción de cada uno, que se va, en este caso, por lo cultural. O sea, que aquí tampoco yo no puedo, ¿cómo decirlo así? ¿Cómo se dice? Impartir o dar un tratamiento en base a algo ideológico, porque en este caso la acepción de ideología se debe entender como un conjunto de ideas anticientíficas, contrarias a la razón, contrarias a toda ciencia. Esta acepción, por ejemplo, fue propuesta también por Carlos Marx, o sea, de la imagen en el espejo, patas para arriba y cabeza para abajo. ¿Entiendes? O sea, es como que no puedo tampoco desarraigar, en este caso, y más que nada en este caso médico, los componentes naturales del cuerpo humano para explicarlo meramente con lo ideológico. ¿Me entiendes? Sí, pero allí en lo que vos decís, como hay varias cosas en lo que vos estás comentando, Jan, que hay que por ahí desarmar. Inclusive, lo que vos decís como ideológico, digamos, a ver, como vos hablás como ciencia o como dato, ¿no? Que duro, ¿no? De las ciencias médicas, hasta inclusive eso es ideológico, ¿no? Si nos paramos en el punto, ¿no? De lo que es ideológico, lo que no, todo es una representación, ¿no? De la realidad, ¿no? La manera en la cual nosotros concebimos, ¿no? Lo que es masculino, lo que es femenino, inclusive eso es ideológico. Porque no hay nada natural, ahí está el punto, vuelvo a repetir la idea, no hay nada natural en la sexualidad. No hay nada natural en esto de que como tal, particularmente, ¿no? Desde ciertos órganos sexuales que se poseen, a vos en realidad te tenga que o te va eso orientar tu sexualidad hacia cierta parte, ¿no? Claro, pero ahí se puede afirmar, se puede falsear la realidad, en este caso afirmar que, por ejemplo, el sexo siempre fue género. Y pero claro, ahí ya te va. Ahí te parás en un punto complejo, Jan, digo, porque vos decís falsear la realidad. ¿Cuál es la realidad? Así, la realidad que entienden ciertos grupos, ciertos sectores. El ejemplo de falsear, en este caso, la realidad biológica, que sería el sexo. Y hacer una supremacía del género por encima del sexo. Y decir esto, la cuestión es el sexo siempre fue género. Y claro, desarraigar el sexo, o sea, deconstruirlo y construir una nueva realidad a partir de la misma deconstrucción. Por ende, es como que quedaría la realidad biológica meramente explicado por la cultura. Eso es lo que estoy dando a decir, o sea, es como que por ende se va a sostener que la diferencia entre hombre y la mujer, a pesar de lo que establece la anatomía biológica, no corresponden a esa naturaleza fija, sino que son meramente construcciones sociales. En este caso, si pones estas acepciones como en este caso, si la pones por encima de la realidad biológica también, en este caso, si todo para ti, si todo sexo es construcción de género, ahí ya estamos en un problema ideológico, profe. O sea, porque ya estás practicando una doctrina en el ámbito científico, porque en este caso, perdón, pero la ideología de género es lo más anticientífico que hay. Por eso, pero estamos parados de dos puntos de vistas de puntos de oposiciones en realidad muy encontradas. A ver, yo en esto, Jan, yo no te quiero convencer de nada. Estamos tratando acá en una clase, ¿no? De medicina y sociedad en la universidad, estamos tratando de deliberar o hablar en función de un texto que tenemos, en realidad que es el de Marta Lamas, no otra cosa. La verdad que el día de hoy, inclusive,
Yo no estoy tratando de convencerte en absolutamente nada. Yo lo que te estoy tratando de reproducir es en función, ¿no?, de los materiales que tenemos y también, ¿no?, comparto en gran parte los puntos de vista de Marta Lamas y obviamente no estoy en las antípodas, ¿no?, de lo que vos estás exponiendo, porque no lo considero de esa manera, ¿no? Pero insisto, a ver, yo no trato acá de convencerte absolutamente de nada, ¿no? Cada uno tiene sus posicionamientos, cada uno tiene en función digamos, de su parecer, de su criterio, de su manera en la cual ha sido socializado. Ahí pongo algún concepto, ¿no?, de lo que hemos estado trabajando, cierta visión del mundo. Pero eso quiere decir que, como tal, que es tu visión, la cual no quiere decir que sea la correcta. No, porque acá no podemos en esto corretearnos, ¿no?, en función de lo que es científico o lo que no es científico, porque allí en realidad, como tal, nos paramos en un lugar, insisto en esto, de discriminación, de cuestiones en realidad que trata de derribar, ¿no?, el texto de Marta Lamas, que son un gran problema que hemos tenido el día de hoy, o tenemos el día de hoy, no el día de hoy, seguimos teniendo en la actualidad, que es la homofobia, ¿no? La homofobia, el sexismo, ¿no? Son cuestiones en realidad que rayan problemas en realidad graves, sociales que tenemos. Y que muchas veces, Jan, ¿no?, en función de estos criterios científicos, se ha entendido, ¿no?, que ciertas personas, ¿no?, por su orientación sexual debían ser eliminadas, y se lo planteaba desde términos o argumentos científicos. Se planteaba esta idea de la ciencia. Sin ir más lejos, Jan, mirá, por ejemplo, digo, en función de esto, no es para desacreditar lo que vos estás diciendo, vos lo dirás en realidad porque lo crees y lo consideras de esa manera, yo no estoy de acuerdo, pero digo, citando a la ciencia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial el nazismo en realidad eliminó homosexuales porque no eran científicamente en realidad aptos o propios en realidad para los intereses o necesidades de la naturaleza que ellos concebían, ¿no? Porque como tal los homosexuales no se debían reproducir porque gustan o, por ejemplo, orientan su sexualidad, ¿no?, hacia una persona del mismo género, entonces, como tal, eso en realidad no era biológicamente viable y por tanto debían ser eliminados. Inclusive, digo, hasta la década del 70, ya, hasta 1970, en realidad hasta en los manuales de psiquiatría, ¿no?, en el DMS, no me acuerdo qué número, el DMS-2 o DMS-1, por esa época, todavía se consideraba, ¿no?, la homosexualidad como una desviación, no como una enfermedad mental. Y esto con argumentos científicos. Insisto, la ciencia, lo que vos en realidad planteás como ciencia, muchas veces ha servido a ciertos intereses que no son muy bonitos que digamos, ¿no? El camino de la ciencia, el camino de aquellas personas que se enarbolan un discurso científico, está empedrado, como dije hace un rato, de sangre, ¿no? Porque lo han hecho en función de ciertos intereses y ciertas necesidades, que las charlaremos más adelante. ¿Cuáles son los objetivos que ha tenido la ciencia a lo largo, ¿no?, de su historia y a qué intereses ha servido, ¿no? Claro, insisto en esto. Yo no es para desacreditar lo que vos estás diciendo. Lo que vos decís, no, al contrario. Acá yo, en mi punto, tampoco estoy desacreditando, o sea, todo lo que estoy. Ahí en lo de usted, que está dando en términos de la discriminación a los homosexuales, ahí tranquilamente se va a cabo y se puede condenar porque se está violando el derecho a las libertades individuales. O sea, bien, ahí no puedes, ahí ya es como que estás violando la libertad de decisión de cada uno. Ahí estás violando las libertades individuales. Pero acá el tema es ya aprender a respetar las libertades del otro mientras no me afecten a mí. En este caso, discriminar a alguien por ser homosexual, estás en este caso, estás violando el derecho a la libertad, pero eso se puede dar dentro de un marco de derechos legales así, no sí o sí acudir al género. Seguro, pero por eso, discriminar en todo caso, ¿no?, por su identidad de género, su orientación sexual, siempre está mal. Más allá de que... ¿Vos vas a repetir que se había cortado esto, el audio se me había ido? Bueno, te escucho. No, repito otra vez que me habías dicho algo, pero no te había escuchado. Esto, que siempre, ¿no?, que siempre, más allá de los argumentos que se esgriman, científicos o no, discriminar por razones de género, por razones de orientación sexual, siempre está mal.
Siempre. Obvio que está mal, porque en este caso te metes con la libertad individual del otro, que no solo puede ser discriminación de género, puede ser cualquier tipo de discriminación. Ahí está el punto. Ahora, entonces, plantear entonces que como tal ciertas cuestiones son naturales porque la biología y la ciencia lo dicen, y decirme, te digo, Jan, estás ahí el bordecito en realidad de eso, de esto que estamos comentando, ¿no? Como algo malo, como discriminatorio. A eso es lo que no, porque en este caso yo no estaría discriminando las prácticas. Permiso. Sí, creo que lo que está queriendo decir, en otras palabras, nosotros nos estamos refiriendo a casos médicos, en donde nosotros tenemos que apoyarnos casos médicos según el sexo y no el género, porque si vamos a casos, sexo y género son completamente distintos. Bien, en eso acordamos. Entonces, lo que está queriendo decir mi compañero, supongo yo, que es eso, que el médico se tiene que apoyar a partir del sexo de una persona para dar un diagnóstico, no puede meter el género ahí. En eso estamos claros, pero hay muchas veces el problema que se mezcla es que pareciera que sexo y género son la misma cosa. En esta idea, ¿no? Claro, ahí está el tema, no es lo mismo. Porque en este caso, claro, no es que yo esté discriminando a una persona porque se autoperciba de otra dando sus realidades biológicas, no. Acá lo que entonces, perdón. Claro, acá el término, por ejemplo, si viene un hombre y dice, no, yo me siento mujer, pero tiene una cierta patología que la avala según la realidad biológica, la medicina como una ciencia que es basada en el método científico, necesita sí o sí ir a la puntualidad del hecho, que en este caso todo ser humano nace con un sexo biológico. Esto es una realidad científica, ningún ser humano nace con género. O sea, nadie nace con conciencia de sí mismo sobre hombre y mujer de la panza. Eso toma conciencia con un desarrollo de un determinado tiempo. Son procesos de desarrollo que ya esto entra dentro de las percepciones subjetivas de la infancia. Pero el dato biológico está, o sea, nace con un sexo biológico y a partir de ahí cada célula de su cuerpo va a tener ese dato biológico. Yo no puedo explicar el sexo ni ninguna patología biológica en base a una ideología de autopercepción. Eso no se puede hacer, eso es peligroso. Sí, está bien. Yo hay algunas cosas que las corregiría. Por ejemplo, de las hormonas. Está bien, yo algunas cosas... Hay algunas cosas, yo comparto todo lo que vos decís, Jan, salvo algunas cositas que yo corregiría, por ejemplo, si tú me lo pones en un parcial, yo hay cosas que, por ejemplo, a mí me llaman la atención en esto, que vos me decís sexo biológico. Y yo diría diferencias, o órganos sexuales, diría, no podría sexo biológico. Y esta otra, como tal, ideología de sexo, ideología de género, y ahí también, como tal, porque a vos te ponen en un lugar feo. No, pero un lugar que raya, tal vez, ahí está mi interpretación errónea de lo que venías diciendo. Yo esto comparto, obvio. A ver, hay órganos sexuales con los cuales uno nace, seguro, y en eso comparto completamente. A ver, eso es un dato, como vos decís, biológico y de la naturaleza que está. Pero eso no dice nada, no determina nada. Así como dijimos hace un rato, ¿no? Cuando hablamos de Patricia Aguirre, ¿no? Que hay un montón de modificaciones biológicas que han sufrido, ¿no? A lo largo, ¿no? de su proceso de dominización los seres humanos, o los ancestros de los seres humanos, pero como tal eso no determina que los seres humanos, no determina o no lleva a configurar o construir un ser humano, sino que faltan un montón de elementos. En esto que vos decís, claro, yo comparto, sí, hay ciertos órganos sexuales con los cuales uno nace, pero eso no significa en realidad que como tal vos tengas allí una identidad de género. Vos tenés claro, órganos ahí es lo que voy. Te decía, autopercepción, identidad de género. No puedes ponerlo por encima de la realidad biológica. Hay que separar ambos términos, duela al que le duela. Por ejemplo, soy un caso. Ahí está, pero ahí está el punto. Ahí nos separamos. Ahí te escucho, Juliana, pero quiero resolver algo. Yo entiendo eso, está lo que vos decís, pero una cosa es como tal, esto que estamos diciendo, lo de los órganos sexuales, y otra cosa, que vos, ahí está el punto que por ahí a mí eso que me da un poco de resquemor en lo que venís diciendo, que venís exponiendo, es pese a lo que pese. Y pese a lo que pese te tiene que importar el pese a lo que pese, porque vos esa persona en realidad llega a tu consultorio, ¿no? Y te dice, a ver, tengo tal o tal problema, y vos estás empecinado, ¿no? Con que pese a esa persona, ¿no? Con ciertos órganos masculinos. Y por ejemplo, en realidad se identifica como mujer y vos decís, pese a lo que te pese, vos sos un hombre. Y ahí estás complicado, ¿no? Porque no, eso que ahí está, termino la idea. Porque como tal, ahí la transferencia o la relación, ¿no? médico-paciente se quiebra, ¿no? Porque te ponen en un lugar bastante complejo, complicado.
Claro, pero en este caso, relación médico-paciente. En el término social, yo puedo tratarla como, qué sé yo, L si no le molesta, pero ya, en términos ya de ciencias médicas, en el término que me corresponde a mí como siempre, o como médico, practicar las ciencias médicas y no practicar ideologías de ningún tipo, yo tengo que ser objetivo en el caso. Yo tengo que tratar la patología, recomendarlo si es el caso, las pautas a seguir según su realidades biológicas, porque el problema acá es un problema biológico, no es un problema ideológico. Yo no puedo decirle que porque se autoperciba mujer, el problema biológico que tiene no existe. O sea, ya la autopercepción acá no puede imponerse sobre una realidad biológica que tiene de antemano. Yo entiendo todo eso, Jan, pero ahí está el punto que vos estás poniendo una carga en realidad valorativa muy importante. Eso es lo que veo yo, y tal vez a mí, en principio, con preocupación. Digo, vos podés pensar lo que vos quieras, incluso vos y la persona que vos tengas enfrente. Pueden pensar lo que vos quieras, pero vos en realidad como tal, a ver, en este punto, ¿no? Cuando caiga un paciente, y no te seguramente no te va a caer a preguntar en realidad por lo que te parece a vos de lo que es esa persona, sino por una situación en realidad médica puntual. Entonces, todas las valoraciones que vos tengas sobre la persona, sobre lo que es, sobre lo que se identifique, la verdad es que lo tenés que guardar en el bolsillo. Disculpame la expresión. Eso es obvio. Pero el problema biológico lo desenvuelvo yo. Necesito saber su vida. Tengo que practicar las ciencias médicas, porque si no, que viene al hospital. ¿Seguro? Si no le doy el tratamiento en base a su realidad biológica, el paciente se me muere. Seguro. O sea, queda peor. Y hay que limitarse en eso y tratar de evitar cualquier tipo de valoraciones o adjetivaciones que vengan acompañadas de eso. Yo, valoraciones morales no me meto. Ahora, valoraciones médicas que me comprometen a mí como profesional, que me comprometen como científico que aplica el método científico para operar sistemas biológicos, ahí sí que como médico tengo que valorar eso, pero solo desde el término biológico, de la realidad biológica. Cuestiones morales no se toman. Bueno, eso es listo. Vamos a seguir, Jean, porque si no vamos a estar hasta mañana con esto, pero quiero darle el espacio a otros compañeros y compañeras. Listo, buenísimo. Estaba Julio, Juliana que quería intervenir hace un rato. Denme un segundito, que tengo que resolver algo con mi hija y ya vuelvo. Un segundito, Bueno, ahora sí, ya lo resolvimos. Listo. Estaba Juliana. Lo que quería aportar es que normalmente, o sea, lo que están pensando ahora es que las personas trans no están conscientes de su sexo biológico, lo cual es erróneo porque es como, o sea, son las personas que más conscientes están. Y en un tema médico son los que primero van a tomar eso. O sea, no se van a sentir discriminados si le vas a explicar su problema. Solo el tema es si te referís a ellos como el sexo biológico, en vez de lo que ellos prefieren. Es lo que estaba tratando de exponer, me parece, pero bueno, es... Claro, es que sienten que... ¿Cómo explicarlo? Sí. Que son sensibles con ese tema cuando realmente es la discriminación con la forma en la que se perciben ellos, no con su biología. Bien. O sea, si es un cáncer de mama, por ejemplo, saben que los tienen, saben que es un problema que puede pasar, están conscientes de eso, y si deciden no operarse, a lo mejor será por otra razón, o simplemente por eso es cosa de ellos, no es algo que nosotros podamos interferir. Una cosa es respetar, primero respetarlos a ellos y tener en cuenta el poder de la palabra y de cómo nos referimos a ellos. Eso es lo que hemos arrancado, ¿no? Con el tema de las palabras y del lenguaje, ¿no? Porque por ahí es muy complejo y genera, a veces uno, sin quererlo, ¿no? Porque uno trata en realidad muchas veces de ser sutil por allí con las palabras, pero en esto, ¿no? Se nos mezclan un montón de apreciaciones y prejuicios, ¿no? Cuando hablamos, ¿está?
es complejo, ¿no? Hay que saber muy bien las palabras que uno utiliza, ¿no? En referencia a otras personas. También hay que tener cuidado con el decir que ciertas enfermedades son solo para ciertos géneros, como estaban diciendo que solamente el cáncer de mama solo tiene mujeres, lo cual es erróneo, como usted mencionó. Sí. O sea, tener en cuenta que la enfermedad puede tener cualquier tipo de género, solo que lo define el sexo. Más que nada para que dejen de pensar de que simplemente solo por decir y hablar de su biología la van a ofender, cuando no es verdad. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias, Juliana. Bien, a ver, seguimos un poquito con... Estaba Julio y Catalina, está también para intervenir. Hola. Hola, Julio, sí. No, yo quería comentar, quizás un poco más fuera del tema del género, sino más con respecto a la realidad biológica. No veo cuál sería la realidad biológica, o sea, porque nunca somos completamente perfectos, incluso desde el nacimiento. O sea, no hay una realidad biológica a la cual adaptarte y que esté bien para todos. Por ejemplo, o sea, ponele que vos, siendo la realidad biológica, considerás que una chica trans tendría pene cuando quizás no lo tiene, porque se lo sacó. ¿Y de qué te sirve a vos entonces una vez en operación? Quedas como un boludo, o sea, te preparaste para otra cosa. No sé, no veo como buscar una realidad biológica coherente para todos funciona. Para mí lo que vos debés es buscar una realidad biológica que se adapte a cada individuo. No entiendo el punto que quería hacer, compañero. Nada. No, y yo concuerdo con vos, Julio, también por eso digo, esta idea de la realidad biológica es inclusive, por eso yo lo ponía en ese punto, ¿no? Inclusive al hablar de la realidad, de lo que es en realidad lo biológico, eso está atravesado también por una ideología, ¿no? Porque uno piensa en realidad que la naturaleza de tal manera, y la naturaleza es una construcción humana, ¿no? No hay nada, inclusive la naturaleza, que sea en realidad, que no haya sido, digamos, pensando en esta idea de la naturaleza, no hay nada en la naturaleza como tal que no haya sido tocado o transformado por los seres humanos. ¿Está? Para bien o para mal, todo ha sido tocado o ha sido modificado por los seres humanos. Entonces, lo que nosotros denominamos como una construcción, o denominamos como naturaleza, o como realidad biológica, como realidad sexual, o la categoría que ustedes quieran, está atravesada, ¿no?, por un montón de elementos ideológicos, culturales, sociales. Está atravesado por todo eso y que cumple con ciertos intereses, ¿está? O busca ciertos objetivos actuales, ¿no?, que son del sistema capitalista y que no estaban en otros momentos. Por ejemplo, sin ir más lejos, esto que estábamos comentando recién, ¿no?, de la homofobia es algo en realidad muy, muy actual, ¿no?, que existe el rechazo o la desaprobación de aquellas personas que en realidad orientan su sexualidad hacia personas del mismo género. Porque en otro momento de la historia no estaba mal visto. Inclusive, digo, en el Imperio Romano, por ejemplo, estaba aceptado, ¿no?, que una persona inclusive no solamente tuviera relaciones homosexuales con otra, sino que inclusive estaba avalada la pederastía, algo, por ejemplo, o la pedofilia. Estaba avalada, ¿no? Era hasta inclusive legal, imagínense las locuras, algo que hoy reprobamos completamente. En otros momentos, en realidad, estaban bien vistas, pero volviendo a la homosexualidad, digo, no es algo natural, no hay algo que nos permita pensar de que hay ciertas cosas en que sean naturales, porque eso que nosotros consideramos como natural es una construcción humana, ¿no? Catalina. Sí, como para relacionar todo esto, como todo como el debate que se armó con el texto, podríamos decir entonces que vamos a tener en cuenta a un paciente, esto por algo que estamos estudiando a la vez en IEM, tenemos en cuenta su situación biopsicosocial. Entonces, tenemos en cuenta, por un lado, su género, que estábamos diciendo que es algo no natural, pero que lo tenemos en cuenta porque es parte de su entorno cultural y psicológico y otras cosas que, lógicamente, no son naturales, sino más bien sociales. Y aparte, su anatomía, que no necesariamente sería binaria, pero
O sea, para relacionarlo con el texto, es como tenemos que tener en cuenta a un paciente viendo su género y su identidad de género y su anatomía como dos cosas separadas, pero tenerlas en cuenta al atenderlo. Obvio, sí, claro, a ver, el individuo tiene a ver, cada uno de los individuos, cada uno de nosotros, de nosotras, en realidad tenemos una complejidad tremendísima, ¿no? Cada individuo es un mundo en eso. Y no ahí está el punto, ¿no? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, nosotras tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de presuponer, prejuzgar, ¿no? O anticiparnos en realidad juicios en función de lo que apenas en realidad podemos percibir en una consulta, en una vista, ¿no? Apenas ver, ¿no? Una persona, en realidad no podemos presuponer un montón de cuestiones. Y en esto, al prejuzgar, muchas veces, imagínense esto que estábamos comentando recién, de qué manera se estropea, ¿no? la relación médico-paciente, ¿no? Esto, ¿no? que hemos comentado hasta allí. ¿Qué capacidades nosotros tenemos en realidad, por ejemplo, ¿no? de iniciar una terapia para, por ejemplo, no sé, tratar algo, una pavada, un resfrío? Si nosotros como tal ya le ponemos una carga, ¿no? de valor, ¿no? a la persona que viene y que ya la tratamos de una manera y no de otra, por lo que vemos, ¿no? prejuzgando. Ni siquiera eso vamos a poder resolver, ni siquiera un resfrío, ¿no? Porque la persona en realidad no se va a sentir cuidada, respetada, no va a lograr, ¿no? identificarse con el otro, ¿no? con la persona que le está hablando, si como tal ya está partiendo, ¿no? de un prejuicio negativo hacia su persona. Ni eso van a poder resolver, ¿no? Digo, imagínense, no se va a dar nada, ¿no? Absolutamente nada. Por eso digo, insisto, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con las palabras, con la manera que nosotros tengamos de referirnos a las personas, porque nos vamos a encontrar con complejidades y con casos y con situaciones muy diversas, y en eso hay que tener cintura, ¿no? Y no presuponer, no prejuzgar, ¿no? Porque en esto, como estábamos comentando hace un rato, no hay nada de natural, no hay nada, digamos, esto, como decíamos recién, más allá de que uno puede compartir o no, este tipo de cuestiones o este tipo de apreciaciones, ¿no? de maneras en realidad de sentir pensar, diría yo, sobre la realidad. Pero lo que tenemos en realidad es, lo que tenemos como realidad es la gente, ¿no? Esa es la única realidad que es incontrastable, ¿no? Que no decimos, allí podemos, después de lo demás no podemos agarrar los cuernos, ¿no? Pero la realidad es eso, que nos vamos a encontrar con gentes muy distintas, con personas muy diferentes, y en eso en realidad, sobre todo, ¿no? Pensando en lo que ustedes en realidad van a tener como profesión, más adelante en realidad, y tener, ¿no? la posibilidad de poder actuar y poder resolver, ¿no? el problema con el cual aqueja a las personas, en realidad tener la posibilidad de respetarles a esas personas. Bueno, hasta aquí. Recorrimos el texto completo, pero como tal me faltaron para plantearles algunas consignas. Seguramente las consignas que yo les voy a plantear aquí ya las van a poder resolver en función de lo que hemos estado charlando, porque hemos hablado un montón. Ya hace 2 horas que venimos hablando largo y tendido, y sin consigna. Se ha hecho un intercambio bastante interesante. La verdad que a mí me gustan este tipo de intercambios porque son mucho más ricos, ¿no? Más allá de lo que uno como tal viene pensando, ¿no? Para compartir con ustedes las consignas por ahí uno que prepara o las ideas que uno presupone, ¿no? Para poder desarrollar en este espacio, pero está bueno, está lindo y interesante. Tomás, te escucho. Profe, yo me quedé en una cosa que anoté, esto de la alimentación complejo, que es igual a sexualidad complejo. Y anoté que puse, no lo crea, o sea, no lo determina la naturaleza, sino lo determina y ahí quedé. Y pues no sé cómo completar ahí, porque entra también lo cultural, no sé, lo psíquico. Lo psíquico, el aparato psi, bien. Yo lo que decía cuando estamos hablando de eso, que como tal, la cultura condiciona, mas no determina. ¿Vamos hasta ahí? La cultura es un condicionante, no un determinante. ¿Me siguen con eso? Ahora, la manera, el único determinante, dirá la psicología, tiene que ver en realidad con la manera en la cual se resuelve
el Edipo, ¿no? Esa determinación, ¿no? La orientación sexual, diríamos, eso sí, como tal, podríamos pensarlo como un determinante, porque tiene que ver con la estructura fundante, ¿no? De la identidad sexual de una persona. Y esto ocurre de manera muy temprana, ¿no? Cuando uno es un infante, ¿no? Un bebé. Ese es el único determinante. ¿No? Si hablamos de determinante... Profe, pero para mí, o sea, la orientación sexual no tiene que ver con la identidad de género, porque la identidad de género es cómo vos te sentís y la orientación es lo que vos elegís. O sea, yo puedo ser mujer, considerarme como mujer y me gustan las mujeres, pero no por eso me considero que... O sea, no por eso quiero que me traten como otra persona. O sea, para mí es totalmente diferente eso. Son cosas diferentes, ¿sí? Nunca dije lo contrario. Yo lo que dije pero entendí que dijiste que era lo mismo. No. A ver, yo no estaba hablando de la identidad, yo dije identidad sexual como forma de orientación sexual. Una cosa es esta idea, porque Freud hablaba de identidad sexual, pero estaba hablando como tal de orientación sexual. Pero en el texto lo van a encontrar así, identidad sexual o orientación sexual va en lo mismo. Claro, pensé que habías dicho que iban... que era lo mismo. No van de la mano, son cosas distintas, ¿no? Identidad de género tiene que ver con otra cuestión. ¿Vamos hasta allí? En el aparato psíquico fundante, como dije recién, tiene que ver justamente con cómo se resuelve el Edipo, ¿no? Que algunos le llaman Edipo, en realidad si es el caso, ¿no? de un varón o el complejo de Electra, le llaman, es lo mismo, es el Edipo, ¿no? Porque ahí cambia el mito, ¿no? Pero es el mismo, la misma idea, ¿no? Tiene que ver justamente como cómo se resuelve el objeto de deseo, ¿no? Lo que falta. ¿Vamos hasta allí? Pero bien, vamos un poquito a algunas ideas o algunas consignas que yo quería trabajar con ustedes, por lo menos para poder que ustedes se lleven algunas ideas armaditas por allí, que algunas ya le hemos estado trabajando. En principio necesitaría que ustedes puedan armar, para pensar luego en el parcial, brinden, lo hacemos rapidito porque nos queda poco tiempo, una definición de género, así rapidito, si lo tienen por allí armado. Vamos al principio del texto de Marta Lamas. No vamos a poder cubrir en realidad todo el texto ahora, pero ya lo hemos atravesado. ¿Qué entiende por género Marta Lamas? Acá no digo identidad de género, digo género nada más. Tengo como remarcado que el uso de la categoría género es usada para referirse a la simbolización de cada cultura elabora sobre la diferencia social. Diferencia sexual. Diferencia sexual. Sí. Estableciendo normas y expectativas. Ahí va, me encantó. Bien, buenísimo. Ahí justo Lourdes hacia mí me saca acotación a Agustina, porque había dicho diferencia social, no, es diferencia sexual. ¿Está? Bien, buenísimo. Ay, lo tengo anotado así todo re feo con mi letra, perdón. Dale, no hay problema. Buenísimo. Bien, esa es la definición que da Marta Lamas sobre género. Bien, quedó claro esto, ¿no? Sí, daba otra definición también, yo la había anotado. O sea, daba las que tenían diferentes autores, pero ella misma daba esa y después también lo definía como un filtro cultural para interpretar al mundo y una armadura en nuestra vida. Eso es buenísimo. A ver, eso es una metáfora que utiliza que está re interesante. A ver, volver a repetir y a ver si me podés explicar vos qué significa eso, Catalina. Un filtro cultural para interpretar al mundo y una armadura en nuestra vida. Yo eso lo asimilé como que, por ejemplo, con la idea de filtro cultural se refería como a
la manera que cada persona tiene de expresarse dentro de su cultura. O sea, por ejemplo, me hizo acordar a lo que habíamos hablado antes de la gramática culinaria, como lo pude relacionar con esa idea. El género entonces tiene un rol ahí porque a la vez en donde se asocia con el sexo, tiene como que se formulan diferentes roles, no sabría muy bien cómo explicarlo, pero se generan desde posturas de jerarquía hasta relaciones interpersonales, y así podemos tener como nuestro paradigma a partir de eso. Bien, perfecto. Es la manera en la cual, muchas veces el género, la manera en la cual interpretamos o entendemos el mundo, pero a su vez es la manera en la cual también nuestro mundo se limita, iba a decir constriñe, esta idea se encorseta, diría yo. Hay una autora francesa, ahora no me acuerdo el nombre, la tengo en la punta de la lengua, que ya me va a venir, ahora cuando termine la clase me va a llegar, que tiene un texto muy interesante que se llama El corset invisible. Es una autora feminista, obviamente, y habla, ¿no?, de la feminidad, ¿no?, y digamos las demandas y las limitaciones, las normativas sociales, ¿no?, que se les imprimen, ¿no?, a las mujeres, que les generan un corset invisible, ¿no?, que constriñen su vida, ¿no?, en función de que ciertas expectativas que hay sobre ellas, y que como tal, si no las cumplen, quedan por fuera, ¿está? Y que no les permiten ser, en definitiva, ¿no? Por eso habla del corset invisible. Ya me va a llegar el nombre de la autora, pero no me lo acuerdo. Se llama así, el texto, el corset invisible. ¿Está? Esto es muy interesante, pero no solamente para las mujeres, sino que para todas las identidades de género, ¿no? Como también muchas veces dentro de estas ideas construidas sobre la masculinidad también, ¿no? Hay ciertas formas en realidad de ser hombres que quedan por fuera, ¿no? Cierta forma, ¿no?, de ser, ¿no? O estas otras masculinidades que quedan en realidad muy, muy limitadas, ¿no? Muy constreñidas, muy violentadas, porque no son lo que se espera, ¿no?, de los hombres. Eliette Abikasis, justamente, Mónica, esa. Eliette. ¿Está? Hay varios libros de esta autora. Sígalo. Yo relacioné de lo que usted dijo, de que el género de alguna forma se limita, pero se limita cuando el complejo de Edipo la persona lo resuelve en contra de lo que la sociedad espera, ¿o no? ¿O se limita siempre? Se limita siempre, no necesariamente. Digo, eso tiene que ver con la orientación sexual, pero muchas veces, inclusive, ¿no?, pensemos en personas heterosexuales, personas heterosexuales y cisgénero, podemos llamar así. En el caso de un varón, por ejemplo, cis, heterosexual. Inclusive allí tiene limitaciones, ¿no? Porque hay ciertas cosas en realidad que no son propias de los varones. Por ejemplo, que hay una película con respecto a esto que se llama así, los chicos no lloran, ¿no? Boys don't cry, ¿no? Hay un tema de The Cure también que se llama así. Profe, ¿tiene que ver con esto, con esta idea de la que habla la autora de desencializar la idea de varón, de hombre y mujer? Exacto. Esa era otra de las preguntas que les iba a hacer, ¿no? ¿Qué significa esta idea de desencializar? Desencializar, esta idea, ¿no?, de esencia, naturaleza, ¿no?, van de la mano. ¿No? Porque nosotros entendemos que en realidad por tener ciertos órganos sexuales, de esa forma en realidad las personas se tienen que comportar de cierta manera y no de otra. Entonces ahí las encorsetamos, ¿no? Usamos esta palabra del corset, me encanta la idea del corset, ¿no?, porque es una prenda que yo creo que al que se le ocurrió en realidad esta prenda de vestir debe haber sido un torturador en alguna vida, porque es una prenda para la tortura, ¿no?, de las mujeres. Pero insisto en esta idea, ¿no?, la manera en cual se constriñe, ¿no?, se encorseta nuestra vida, ¿no?, a partir de estas representaciones que se van creando sobre las identidades de género, ¿no?, o sobre la idea de género, tanto para hombres como para mujeres. ¿Vamos hasta aquí?
la pregunta que les había hecho era esta. Si la quieren llevar, se la regalo. Era la pregunta que seguía, pero ya la dijimos. Esta, ¿qué significa esto? Era esa, la que acabamos de responder. Se la regalo para que la tengan, pero ya la respondimos. Bien. Ahora, esto importante. Esta otra que les voy a pedir que la vayan armando, la vamos a tener un ratito porque ya la hemos respondido, pero si la pueden armar ahora, estaría buena. Es esta pregunta: ¿cómo se constituyen las identidades sexuales? En función de eso, en realidad, está lo que plantea Freud y Lacan. Profe, volviendo a la idea de esencializar, también esto está relacionado con el deber ser de las sociedades, de la cultura, ¿verdad? Exacto. Digo, dentro de ese conjunto de normativas, ¿no? de normas que se construyen alrededor del género, están, digamos, las expectativas, esto que vos decís, ¿no? El deber ser. ¿Está? El deber ser que está mezclado en realidad con lo que como tal en realidad deben, no es en realidad opción, es lo que tiene que ser. Y dentro de esas cosas, ¿no? Pensando, ¿no? En el caso de la feminidad, para muchas mujeres en realidad es el deber ser de ser madres, ¿no? Como única cosa, ¿no? Para la cual parece que sirven. Si no son madres, no son nada. Eso desde un discurso posible también biologicista, ¿no? Porque, a ver, las mujeres en realidad como tal parece que nacieron con los órganos reproductivos para crear, entonces como tal tienen que crear, tienen que ser madres, tienen que experimentar eso de tener a un ser dentro de su cuerpo. Y esto como marca de identidad también, ¿no? ¿Profe? Sí. ¿Puede ser que tenga que ver la última pregunta con el concepto que daba Freud de el deseo y la represión en el inconsciente? Ahí va, sí. No sé, o sea, de cómo era que en la cultura como que el conjunto de tengo acá anotado, de los preceptos sexuales requiere represión, deseo inconsciente, es decir, como que todo lo que la sociedad como que convierte en un tabú, terminamos asimilándolo y a partir de eso como que formamos nuestra sexualidad, ¿puede ser? No tanto, ahí mezclaste varias cosas. A ver si podemos llegar a... ¿Tiene algo que ver con esto que se menciona en el texto de corpus? No. ¿No? Ah. No. A ver, Jazmín. Perdón, quería volver a lo que habías dicho de que, bueno, que las mujeres que tenemos la capacidad de autorreproducirnos, de reproducirnos, perdón. Quería decir que hay algo de la medicina que no me gusta, que es que te exigen para ligarte las trompas de falopio haber tenido un hijo. Y hay personas que, por lo menos a mí, aunque sea chica y todo, que no pienso en tener un hijo. Y te inculcan, porque te exigen que tengas un hijo para poder hacerte este tipo de cirugía. Igual que hubieron con el implante subdérmico, o sea, el anticonceptivo también te piden, tenés que tener obra social para que te puedan poner el anticonceptivo si no sos madre. Hay bastantes cosas así, igual que con ahora que por suerte es ley el aborto, es legal porque sinceramente eso de la sociedad, de que
la mujer tiene que ser madre, sí o sí, es algo que construyeron que presiona a la mujer a tener una vida que quizás no desea. Está bien. Sí, hay muchas cuestiones allí, ¿no? Digamos, muchas apreciaciones en función, ¿no? de lo que se entiende como natural, ¿no? Por eso digo, a ver, en esto que vos decís, en realidad con respecto al tema de la ligadura de trompas, inclusive, ¿no? Pienso también en la vasectomía, en la cual, como tal, allí hay ciertas prejuicios o prescripciones en realidad con respecto al tema de, no solamente del hijo, digo, porque ponele, Jazmín, en el caso, ¿no? de que vos tuvieras un hijo o una hija, aún así tampoco por la edad te realizarían ese tipo de prácticas. Porque se entiende que tenés que en realidad estar básicamente terminando tu ciclo reproductivo, digo, tenés que ser una persona, aún inclusive si son menor de 30 años, no te las practican, ¿no? Tenés que, hay muchas personas que han tenido que hacer una lucha bastante importante como para que les practiquen estas intervenciones, porque en realidad se entiende de que como tal, lo natural es que vos te reproduzcas, esta concepción, ¿no? Lo natural, biológicamente. Biológicamente que vos tenés que reproducirte. Lo que vos creas o pienses o consideres no es importante, porque lo importante es lo que el médico considera como natural. Claro, pero a mí esa reconstrucción me parece ridícula, porque por más de que tengas, ponele 25 años o eso, y vos no decidís ser mamá y querés evitarlo, por más de que uses un anticonceptivo, porque ninguno de los anticonceptivos son el 100% seguro, ni siquiera el implante es 100% seguro, el preservativo se pincha, y que te digan eso de, no lo digo por mí, sino que de que tenés que tener cierta edad, de que tenés que haber tenido un hijo, o sea, me parece ridículo, completamente ridículo. Bueno, por eso, porque parte de esta idea, ¿no? De lo que estamos comentando recién, de una concepción, ¿no? de naturaleza o biológica, ¿no? De que tal en realidad los cuerpos en realidad están allí meramente para reproducirse. Entonces, partiendo de esa premisa, en realidad justamente estas decisiones. Amira y Camila. Profe, yendo a la pregunta esa de cómo se constituyen las identidades sexuales, puede ser que sea esto de que habla la identidad sexual vincula a una especie de núcleo psíquico, la confusión sobre lo que es normal o natural se desprende de la ignorancia, mientras no se sepa que la identidad sexual depende de la estructuración edípica y que ésta puede darse como homosexual o heterosexual, se seguirá conceptualizando la heterosexualidad como normal o natural. Eso es cierto. Iba por ahí. Sí. Ese es el proceso, ¿no? Como si vos llegaste al final. Pero en este proceso, en realidad, como tal, es lo que estamos relatando al principio, ¿no? De la manera en la cual cuando uno nace, va estructurando su psiquis en función de estas categorías que estamos comentando, que tiene que ver con la resolución de este drama o este complejo edípico, ¿no? Hacia dónde vos orientás tu deseo, ¿no? Tu falta. O sea, tiene que ver justamente con esto que van experimentando, ¿no? Los niños y los infantes, ¿no? Desde que son muy pequeños, en realidad al explorar sus cuerpos y ver que algo les sobra o algo les falta, ¿no? Y en función de eso, en realidad, de la manera en la cual van proyectando, está en los otros, en el otro, está ese deseo, ¿no? Por eso que les está faltando. ¿Está? Esa resolución, digamos, eso es lo que marca la estructura psíquica del individuo y a partir de la cual se arma la identidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Puede ser entonces que la construcción de la identidad intervengan elementos del ámbito psíquico y social. Sí. No una cosa ni la otra, ¿no? Porque hace un rato no escuchaba, tal vez quizá que como que lo social y lo cultural es lo que determina, ¿no? la identidad sexual del individuo. Y eso es erróneo. Ambos. Como ¿qué cosa? La idea es, digamos, el contexto social. Que las dos forman parte. Claro, lo psíquico y lo social. Sexual. Claro, lo psíquico y lo social. Si nos paramos solamente en un ámbito, nos falta la mitad de la cosa, ¿no? Por eso,
decíamos, ¿no? A ver, Habla si de fuera... una naturaleza humana multidimensional. Exacto, por eso, ahí está el punto, ¿no? Y el gran problema. Porque, a ver, si fuera así, ¿no? De que en realidad como tal el contexto social y cultural es el que como tal determina, ¿no? La identidad sexual del individuo, entonces diríamos como tal, como si fuera un resultado lógico. De una pareja heterosexual tiene que nacer un hijo o una hija heterosexual. Y no es así. ¿Está? Muchas veces sucede en realidad que surge un niño, una niña homosexual de todo esto. ¿Está? Y viceversa también. De una pareja homosexual, no necesariamente la identidad sexual del individuo se va a formar en realidad de manera homosexual. Porque el contexto social... No es hereditario. No es hereditario, ahí está el punto. No se contagia, ¿no? Ahí está el punto. Digo, en eso como que hay ideas, ¿no? Bastante violentas cuando se enuncian de esa manera, ¿no? Parece que se contagia, ¿no? O que las parejas homosexuales, y esto también la discriminación, ¿no? De que muchas veces en realidad parejas homosexuales tienen graves problemas, ¿no? Para poder adoptar niños o niñas, porque en realidad se considera de que como tal parece que le van a transmitir su homosexualidad como si eso fuera un problema también, ¿no? Como si le van a transmitir... En realidad lo único que transmiten es la libertad de poder elegir sin sentirse juzgados, ¿no? Porque si una niña que está con padres homosexuales expresa su homosexualidad libremente es porque sabe que con sus padres puede estar tranquila de que nadie la va a juzgar. Exacto. Está muy bien. Claro, ahí está el punto. Pues eso, ahí está lo que estábamos diciendo, ¿no? No es en realidad lo social o lo cultural lo que determina, vuelvo a repetir esta idea, ¿no? Pues yo les dije más temprano que voy a decir algunas cosas como medio en loop, ¿no? Porque voy a repetirlas, ¿está? No es el contexto social o cultural lo que va a determinar la sexualidad del individuo, sino que son muchos elementos los que intervienen allí, ¿no? Y en particular lo psíquico. Galo, te escucho. Profe, yo le quería preguntar, porque uno construye la identidad sexual basado en resolver el complejo de Edipo, pero ¿qué es lo que falta? O sea, acá yo noté que el sujeto lo resuelve dependiendo a lo que le falta y a quien ve reflejada qué cosa, o sea, qué es lo que falta. De eso depende, ¿no? Ahí está el punto. Nosotros en realidad, el ser humano como tal está constituido por la falta. Es algo que trabaja mucho la psicología. Todos los problemas psíquicos que tenemos en realidad, o problemas en cuanto a las relaciones con los otros, tienen que ver justamente con algo que nos falta. Nunca estamos de manera completa. Siempre nos falta algo. ¿Está? Ese es un problema que como tal es la esencia del ser humano, podríamos decir. Pero esto que nos falta, inclusive se configura de nuestra sexualidad desde muy tempranamente. ¿Está? Y esa resolución tiene que ver justamente con el drama edípico, ¿no? Y sobre todo lo que te falta en realidad es lo que a vos te completa. Y puede ser, en este caso, ¿no? La relación o el vínculo que vos podés generar, ¿no? Que en ese vínculo o afecto sexual, que vos depositas hacia personas en realidad de otro sexo o hacia la persona de tu mismo sexo. ¿Está? Y allí es donde vos considerás que se completa, ¿no? Tu identidad sexual. Pero insisto, en esto se puede resolver de dos maneras y las dos en realidad son maneras posibles de resolución de ese drama edípico, ¿no? o esa falta. ¿Está? Vos podés completar, ¿no? Tu identidad sexual al proyectar tu deseo sexual o tu líbido hacia una persona de tu mismo sexo o hacia una persona de otro sexo. Y está bien, ¿no? Son dos formas posibles de resolución. Ahora, el problema psíquico se presenta, ¿no? Cuando como tal el contexto social o cultural en el cual se inscribe esa persona es contrario a esa elección, ¿no? Si obviamente esa persona en realidad es heterosexual, probablemente en realidad no tenga ningún tipo de problema, ¿no? Porque va a ir en función, ¿no? o la corriente, ¿no? de la heteronorma, entonces va a andar bárbaro. Ahora, si se presenta como lo contrario, como un homosexual, y probablemente se viva reprimido o reprimida esa persona porque nunca va a poder tener aquello que desea. ¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bien, joya. Catalina. No, que creo que pude como
entender un poco mejor lo que había dicho antes, o sea, la definición que tenía, porque me parece que la dije mal, pero puede ser entonces que como que las ideas sexuales, perdón, como percepciones, creo que eran sexuales, requiere entonces esto que decía Freud de represión, deseo e inconsciente, que se deben a nuestra cultura y a los conocimientos que tenemos. Entonces ahí está como justamente lo que decías de lo que nos falta. Ahí realizamos como que una relación entre nuestro psiquis y las exigencias culturales, es decir, la sociedad, que como que no necesariamente se satisfacen entre sí, de ahí nacen diferentes como identidades sexuales. Y también tenía otra definición de Penley, creo que es, que decía que justamente el psicoanálisis descifra esta relación entre como la cultura y nuestro psiquis, y que nuestro inconsciente va como que formando esa identidad, o sea que nuestro sujeto es bisexual, pero que nuestro inconsciente entonces en base a eso como que lo iba formando. Lo relacioné con eso que habías dicho de lo que nos falta. Exacto. ¿Iba por ahí? Sí, claro, va por ahí. Por ahí el tema de la bisexualidad no se mete mucho en eso Lamas, porque no está muy resuelto ni siquiera desde el psicoanálisis, eso está. Pero bueno, como tal, este texto en realidad, insisto, quedó en el tiempo. Tenemos que buscar otro texto más Yo tengo moderno. una pregunta, profe. Sí, Mónica. Sí, cuando habla de pensar en que dice que las personas están configuradas solo por lo cultural y lo social, por el género, que es una visión reduccionista. Ahí tengo un punto de pregunta, ¿sí? ¿Por qué lo llama reduccionista? Y porque te falta la otra parte psíquica. ¿Cómo? Porque te falta la otra parte psíquica. O sea, entonces iría, dice, personas están configuradas por lo cultural y lo social. Entonces a eso le tengo que agregar lo psíquico. Exacto, ahí sí te da la cuenta. Ahí están las tres patas. Claro, ahí sí te da la cuenta. Si no, te falta el aparato psíquico, en realidad como tal, tenés la mitad de la cosa. Bien, buenísimo. Vamos hasta ahí. A ver si nos quedan un ratito más. No sé cómo andan de cansados, si tienen alguna pregunta más. Porque muchas de las cosas que les iba a preguntar ya las hemos tocado. ¿El qué? Estamos regios. Mándele. Bárbaro. Está Catalina levantando la mano. Tengo una preguntita más y con eso vamos a terminar. Perdón, me había dejado hoy. Vale. Esto me interesa y mucho. Tiene que ver con el planteo de Michel Foucault, que aparece en el texto. Vayan armándolo. Yo ahora vengo, Voy un momentito al baño y ya veo la vuelta. Sí, es eso. Ahí te creo. Y salgo. Roti.
¿En qué página estás más o menos, Milagro? Página 24 comienza en el título la actividad sexual como identidad. Gracias. Ahí empieza a relatar. Nada.